La niña que pedía cambiar de tumba para descansar en paz. Leyenda de Guanajuato. Esta leyenda es una más de las historias que circulan en el estado de Guanajuato, siendo en esta ocasión Jaral de Barrio el lugar que acoge la historia de una pequeña de 6 años que perdió la vida luego de ser arrollada por un camión. La niña era originaria de un pueblo cercano llamado San Francisco y tras su muerte fue enterrada en el panteón municipal de Jaral de Barrio, donde pocos días después de haber sido sepultada, empezaron a ver a una niña llorando por entre las tumbas y los habitantes de la zona comenzaron a murmurar sobre su aparición. Relatan que una infante lloraba muy desconsolada e incluso varios que la llegaron a ver al pasar por el panteón decían que se asomaba hacia las afueras pidiendo que la llevaran a la capilla de la Merced. Pobladores temerosos dieron aviso al sacerdote del lugar, quien asombrado por lo contado, decidió realizar guardia toda la noche para poder presenciarla. Sin embargo, no tuvo éxito y pese a nunca haberla visto y por petición de los familiares, accedió a que sus restos fueran trasladados. La sacaron del camposanto de Barrio y la trasladaron a la capilla de la Merced sin que mucha gente se enterara, y desde entonces no han vuelto a escuchar su ánima, pues aseguran que encontró descanso una vez sepultada donde ella quería. No tomes nada del cementerio. Tenía unos 20 años más o menos. Desde niña sentí fascinación por ir de visita al cementerio. Esa vez encontré un jarrón de porcelana blanca, muy sucio y lleno de tierra. Así como estaba, lo llevé, lo lavé y quedó como nuevo. Lo puse en mi habitación. Pasaron unos días y siempre solía tener la habitación cerrada, puerta y ventanas. Cuando ingresaba solía sentir olor como a carne podrida, o al contrario, a flores, jazmín. Especialmente me encantaba el olor de esa flor. Luego por las noches sentía una presencia incómoda, como que había algo que me observaba, y al tiempo empecé a sentir que me tocaba, me rozaba el cabello, las plantas de los pies, o varias veces sentí que se sentaba en la cama porque el colchón cedía. No lo comenté con nadie porque pensé que me acusarían de loca. La vez que fue la peor de todas, esa noche ese algo se acostó arriba mío. Me presionó el cuello, no podía pedir ayuda ni gritar. No me salía la voz y tampoco podía moverme. Al cabo de un rato me soltó y sentí que se fue. Al día siguiente recibí una visita de un familiar que solía dedicarse a lo que en la zona en donde yo vivo se les llama curanderas, personas que con rezos y otras cosas curan a otros. Ella me preguntó cómo estaban mis cosas, porque tuvo un sueño conmigo. Le comenté la situación por lo que se dirigió a mi habitación y me dijo que el jarrón vino con esa presencia y tenía que devolverlo. Así lo hice y además pedí perdón por haberlo llevado. Después no volví a sentir esa presencia. Era como si se hubiera ido. Esta anciana invocó al demonio para vengar la muerte de su esposo. Era el 17 de mayo del año 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenía que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Número 1. Los trabajadores. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos
Había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó: «Buenos días, ¿se les ofrece algo?». Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles, por favor». Doña Berta sabía lo que pasaba. No era tonta, sabía que las cosas no andaban bien y, en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro a la casa». Habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que les espera», dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas si veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía cómo el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver el asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo más sagrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre, y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurar.
Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo, pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad y, debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla, con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre.